Amén. Damos gracias a Dios por la vida de Jonathan, que nos ha compartido esa hermosa alabanza que se titula Canta al Señor. Espero que te hayas gozado ahí en casita donde estás y que disfrutes de esta hermosa tarde junto con nosotros. Te damos la cordial bienvenida a esta programación de hoy domingo. Somos la Iglesia Vida Eterna en Rockford, Illinois, y mi nombre es Mario Torres. Estoy para servirte. Estamos transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook, así que esperamos que disfrutes esta programación ahí en casita donde estás y junto a tu familia. Consíguete una Biblia. Hoy vamos a estar estudiando, siguiendo nuestra serie de Santiago, la fe puesta en acción. Vamos a terminar hoy de estudiar capítulo 4, vamos a empezar del verso 11 en adelante y el capítulo 5 hasta el versículo 12. El tema de hoy se llama las advertencias de Santiago, y vamos a estar estudiando esta hermosa carta de Santiago y todas las advertencias, ¿verdad?, que Santiago nos da en este precioso libro. Así que estate en sintonía hasta el final. Vamos a estar orando por todas las peticiones. Amén. Entonces vamos a empezar. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos ayude en este estudio de la palabra de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos transforma, nos llena de fe y nos ayuda a ser mejores cada día, Señor. Que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y la podamos poner por obra, Señor. Te doy gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Quisiera hacerte unas preguntas. ¿Cuáles eran las advertencias que te daban tus padres cuando eras pequeño? ¿Te acuerdas que nuestros padres nos daban muchas advertencias acerca de qué teníamos que hacer, qué decir, qué no hacer? Por ejemplo, nos decían, no hables con extraños, nos decían, ¿sí? Nos decían también, mira cuando vayas a cruzar la calle, mira para todos lados, ¿verdad? Para que no te vaya a atropellar un carro. Respeta a tus mayores, siempre di buenos días, buenas tardes, buenas noches, etcétera, etcétera. Todo esto nos lo decían nuestros padres, eran advertencias que nos daban, ¿verdad? Para que nosotros, pues, todo nos fuera bien en la vida, ¿verdad? Y pudiéramos seguir esos consejos sabios que nos daban nuestros padres. Así que ahora lo mismo está haciendo Santiago, nos está dando ciertas advertencias, ¿verdad? Y vamos a ir estudiando una por una. Las advertencias que vamos a leer el día de hoy están en el libro de Santiago, capítulo 4, del verso 11 en adelante. Y la número 1 es, no juzgar a los demás, verso 11, capítulo 4, verso 11 y 12. Segunda advertencia para los que confían en sí mismos, verso 13 al 17. Y tercera advertencia para los ricos, capítulo 5, verso 1 al 6. Y cuarta advertencia para nosotros los hermanos en la fe, versos 7 al 12. ¿Sí? Entonces vamos a ver esas 4 advertencias que Santiago nos da en esta tarde. Así que vamos a empezar leyendo Santiago, capítulo 4, el verso 11 y 12. Dice así. ¿Lo tienes? ¿Okay? Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde en cambio obedecer la ley, no hacer la función de jueces. ¿Ves? Y el número 12 dice así: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Esto está también en 1 Pedro 2:1. Entonces vemos aquí que Santiago nos está motivando a no juzgar a los demás. Dice, no hablar mal de los demás. El hablar mal de los demás o difamar viene del griego catalalei. Este verbo casi siempre quiere decir calumniar a una persona que no está presente para defenderse. El pecado de la calumnia
el nombre en griego es catalalía. Se condena en toda la Biblia el pecado de la calumnia. Es el pecado que se reúnen, cuando las personas se reúnen en las esquinas y forman grupitos y se transmiten mensajes confidenciales. Y están murmurando información que puede destruir el buen nombre de los que están allí y no están ahí para defenderse. O sea, en otras palabras, están calumniando, están chismeando, ¿verdad? Y Pedro condena este pecado, lo vimos en 1 Pedro 2:1 también, ¿verdad? Dice Pedro, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Pedro lo pone así como un comentario hiriente que hiere a las demás personas. ¿A quién le gusta que hablen a sus espaldas, que estén hablando cosas detrás, ¿verdad? Difamándolo, ¿verdad? Yo pienso que a nadie nos gusta, ¿verdad? Que estén hablando a nuestras espaldas, menos que no estemos presentes, ¿verdad? Para defendernos, ¿sí? Y también dice Santiago, veamos aquí, en el verso 12, Santiago 4:12 dice, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes para juzgar a tu prójimo? Dice, ¿sí? Solo Dios. Él es el quien nos ha dado la ley, ¿verdad? Él es el juez soberano, Él tiene el derecho únicamente, ¿verdad? Nosotros, ¿quiénes somos? Para estar criticando, para estar hablando mal y levantando falso testimonio y juzgando a nuestro prójimo, ¿verdad? Que no, ese derecho no nos corresponde a nosotros. Así que no hagamos la función de jueces. Esa es la función de Dios, dice aquí el versículo 12. Es una violación de la ley, ¿sí? ¿Qué ley? Bueno, el Señor nos habló, si vemos aquí Santiago 2:8, acompáñame ahí, vamos a ver Santiago 2:8, cuando leímos el capítulo 2, decía ahí Santiago, por supuesto hacen bien, dice, cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la ley, ¿sí? Muy clara, la regla de amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Así que Santiago es muy claro en este aspecto, está citando pasajes de la ley y está claro que uno no puede amar a su prójimo como a sí mismo y difundir calumnias acerca de él, ¿sí? De nuestro prójimo. Si lo amamos, a nuestro prójimo no podemos estar haciendo calumnias y hablando mal en contra de alguien, ¿verdad? Porque ese sería quebrantar la ley de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Difundir calumnias acerca de él. Ahora bien, el que quebranta una ley a sabiendas se coloca por encima de la ley, es decir, que se pone de juez sobre la ley, ¿sí? Pero lo que estamos obligados nosotros no es a estar criticando la ley, ¿sí? Sino a poder respetarla y poder cumplirla, no juzgarla, ¿sí? Así que el que habla mal de su prójimo se pone como juez, se levanta como juez y se atribuye el derecho a quebrantar la ley y por lo tanto se le está condenando a sí mismo, ¿sí? Es una violación de la prerrogativa de Dios. El calumniar a nuestro prójimo es el hecho de sentenciarle, ¿sí? Y ningún ser humano tiene el derecho de juzgar o condenar a otra persona. Ese derecho le pertenece y le corresponde solamente a Dios. Dios es el que tiene el poder. Él puede dar la vida, Él puede quitarla, ¿sí? Él es soberano, ¿verdad? Él puede juzgar, ¿sí? Él puede condenar. Pero no nos corresponde a nosotros tomar el papel de juez, ¿sí? Ese le corresponde solamente a Dios. ¿Ok? Así que seguimos adelante en el versículo 13. Otra advertencia que nos da Santiago. Leamos Santiago 4:13. Dice así: presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Ves? Entonces Santiago está hablando acerca de que la advertencia para los que confían en sí mismos, ¿sí? Esa es la segunda advertencia. Cuando hagamos planes para el futuro, aquí en el verso 13, Santiago nos dice que el día de mañana es incierto, ¿sí? Veamos el verso 14, ¿qué dice? Mira, ¿cómo sabes qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina, dice, del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma.
¿Ves? Así es nuestra vida. Hoy estamos, mañana no estamos. ¿Cómo es la neblina cuando amanece? ¿No? Se va desvaneciendo conforme la luz del sol va alumbrando, la va desapareciendo esa neblina en las mañanas. Así es nuestra vida. Es incierta. Ejemplo, la vida es como la neblina. Santiago usa el ejemplo de la neblina, ¿verdad? Que se va desapareciendo. Alguien dice aquí hay una nueva ciudad, por ejemplo, alguien podrá decir aquí hay una nueva ciudad, hay oportunidades, grandes oportunidades de hacer negocios, ¿verdad? De hacer comercio, vamos a hacer comercio, a hacer dinero, vamos para allá y nos vamos a enriquecer. Empezaremos desde cero, pero después de un año, algo así, habremos hecho bastante fortuna y podremos volver ricos. Y Santiago contesta que no se puede hacer así a los planes para el futuro porque no sabemos lo que pasará el día de mañana. ¿Te das cuenta? El hombre propone, pero Dios dispone. No podemos nosotros tomar esa actitud, ¿sí? Debemos de poner nuestros planes en las manos de Dios. Veamos el verso 15 y 16. Dice así: lo que deberían decir ustedes es, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. ¿Ves? ¿Qué actitud diferente? No es de que yo voy a decir, yo voy a hacer negocios, voy a hacer esto y el otro, porque el día de mañana es incierto, ¿sí? Simplemente tenemos que decir, si Dios quiere, entonces haremos esto o aquello, ¿sí? Preguntémonos, cuando empezó este año 2020, ¿cuántos planes no hicieron miles de personas, verdad? Que dijeron, este año voy a construir, este año voy a viajar, este año tengo tantos planes y tantos negocios, tantos trabajos, etcétera, etcétera. Y mira lo que pasó con esta pandemia. ¿Sí? Nadie se esperaba que íbamos a estar confinados en casa, ¿verdad? Tantos meses ahí. Y muchos iban a perder su trabajo y iban a perder la salud hasta la vida. ¿Te das cuenta? Entonces no podemos nosotros estar pensando en que vamos a hacer esto y aquello con una actitud arrogante, ¿verdad? Sino pensar y decir siempre, si Dios quiere, haremos esto y lo otro, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios. Con una actitud de poner siempre a Dios en frente de nuestros planes, no dejar a Dios fuera de nuestros planes, porque Él tiene la última palabra. Como dice un proverbio, el hombre pone y Dios dispone. Así que debemos de poner entonces nuestros planes en las manos de Dios. ¿Qué dice Proverbios 27.1? Acompáñame, busca ahí en tu Biblia Proverbios 27.1. Dice, no te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. ¿Te das cuenta? Que el libro de Proverbios está lleno de sabiduría, ¿verdad? Y nos habla, no te jactes del día de mañana, ¿sí? Porque ya sabes que lo que el día traerá. No, tú no sabes lo que cada día trae, que cada día trae su propio afán. Así que no te jactes del día de mañana, ¿sí? Simplemente di si Dios quiere. En Lucas 12, 16 al 21 también lo vemos aquí reflejado. Nuestro Señor Jesucristo también nos lo dio como un ejemplo, ¿verdad? De un hombre, dice, un hombre rico tenía un campo fértil, dice, que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. ¿Sí? Lucas 12, 16 y 18. Y mira lo que dice Lucas 12, 19 al 20. Continúa diciendo, luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, ¿sí? Vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? ¿Te das cuenta? Este hombre estaba pensando para sí mismo, estaba diciendo, ya tengo muchas cosechas, ¿qué puedo hacer? Tengo una sobreabundancia de bienes, de cosecha. Voy a destruir mis graneros, construiré unos más grandes y entonces voy a sentarme a descansar y a relajarme,
a comer, a beber, a divertirme y no me voy a preocupar. Este hombre estaba pensando solo en sí mismo, no estaba pensando en los demás. Tanta gente pobre que tenía en ese tiempo que necesitaba comida, ¿verdad? Él estaba pensando solo en él, ¿verdad? Eso es lo que el Señor condena, ¿verdad? La avaricia, el orgullo, la vanidad de las personas. No están pensando solo en los demás, sino solo en ellos, ¿sí? Entonces dice el Señor que esas personas son catalogadas como necios, ¿sí? Porque la vida, dice Santiago, es como una neblina, ¿verdad? No podemos nosotros pensar que vamos a estar vivos de aquí a 10, 15, 20, 30 años, solo Dios sabe, ¿verdad? Esperamos que así sea, pero nuestra vida está en las manos del Señor. Él es quien sabe hasta cuándo vamos a estar nosotros en esta tierra. Así que debemos de poner todos nuestros planes en las manos de Dios, como dice Proverbios 27:1, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 12:16 al 21. Esta incertidumbre de la vida no debe conducirnos ni al miedo ni a la inactividad, sino a una total dependencia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, depender totalmente de Dios, no nuestras propias fuerzas. Siempre ha sido la característica de las personas serias y responsables el hacer sus planes en esa dependencia de la que Pablo hablaba. Pablo también decía, y siguiendo ese mismo principio, y lo vemos en muchas de sus cartas, Pablo hablaba a los corintios y le decía: iré a verlos pronto si es la voluntad del Señor. 1 Corintios 4:19. También dijo: espero pasar algún tiempo con vosotros si el Señor me lo concede. 1 Corintios 16:7. Esa es la actitud verdaderamente cristiana que debemos nosotros de vivir, ¿sí? No es de que vamos a vivir paralizados sin saber qué hacer y por el miedo a la incertidumbre, ¿sí? Del futuro. No. Sino es el dejarlo todo en las manos de Dios, con todos nuestros planes, contentos de que si en caso no se llegaran a dar los planes que teníamos planeado, ¿sí? Si no se llevan a cabo, si no son, es porque no son la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Siempre vamos a descansar en el Señor, ya sea que se realicen nuestros planes o no, porque siempre estamos confiando en la voluntad perfecta y agradable de Dios. Y número 3, verso 17, también Santiago nos habla acerca de que recuerden, dice que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Santiago 4:17. ¿Te das cuenta? Entonces, también el pecado de no hacer lo bueno, también saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado, dice Santiago en el verso 17. Así que nos inclinamos a pensar que hacer lo malo, únicamente eso es hacer lo malo es pecado. No, pero mira, también Santiago nos dice que pecado también es no hacer lo bueno, ¿sí? A esos dos clases de pecado algunas veces se les llama pecados de comisión o pecados de omisión. ¿Es pecado mentir? Sí, es pecado, pero también puede ser pecado saber la verdad y no decirla. ¿Te das cuenta? ¿Es pecado hablar mal de alguien? Sí, es pecado, pero también es pecado despreciarlo cuando sabemos que esa persona necesita nuestra ayuda o nuestra amistad. Debemos estar dispuestos entonces a ayudar según nos indique el Espíritu Santo. Dios no nos dirige a hacer un acto bondadoso. Si Dios nos dirige a hacer un acto bondadoso, hagámoslo. Es el Espíritu Santo que nos está motivando a hacer una buena obra a alguien. Debemos de ser bondadosos y rendir un servicio y restaurar una relación rota, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que nos está mandando a hacer algo también. No le desobedezcamos, porque también Santiago dice que eso también es pecado, ¿sí? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, hagámoslo. Experimentamos una renovada vitalidad en nuestra fe cristiana cuando hacemos la voluntad de Dios. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Y tercera punto que Santiago nos está haciendo, tercera advertencia que Santiago nos manda también, ahora es para los ricos. Capítulo 5, verso 1 al 6. Entonces Santiago ahora está hablando, ya está pasando a otro tema. Está hablando ahora a los ricos. Dice: presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Santiago 5:1, ¿ves?
ahora Santiago del 1 al 6, Santiago capítulo 5, del 1 al 6, les va a hablar ahora a los ricos de ese tiempo, ¿sí? En este punto, Santiago se propone dos cosas. Número uno, la primera es mostrar lo totalmente inútiles que son las riquezas terrenales. Y la segunda es mostrar el carácter detestable de los que poseen riquezas, ¿sí? Al hacerlo, entonces Santiago espera prevenir a sus lectores para que no pongan sus esperanzas en las cosas terrenales. Así que verso 1, 5.1 dice no poner nuestra confianza en las cosas materiales, ¿sí? Porque vienen, espera, vamos a ver el versículo 2. Dice, su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas, ¿sí? No debemos de estar poniendo entonces nuestra confianza en las cosas materiales. Los ricos les dicen, no, pues su riqueza se va a acabar. Su ropa fina de marca que tienen se va a podrir, se va a convertir en trapos comidos por polillas. Mira el verso 3, dice, su oro y su plata han perdido su valor. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro que han acumulado se usará como evidencia contra ustedes el día del juicio, dice Santiago. Mira, está previniendo a los ricos de que hay un juicio venidero que va a venir, ¿sí? Porque ¿qué pasaba entonces? ¿Será que son tan malas las riquezas que todos los ricos se van a ir al infierno? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que Santiago está muy enojado por las ganancias deshonestas que estaban adquiriendo estas personas ricas de la época de Santiago, ¿sí? La injusticia social que se estaba viviendo, cómo ellos les estaban robando su dinero a los jornaleros, ¿sí? A los que trabajaban en el campo, no les estaban pagando salarios justos, se estaban aprovechando de ellos, ¿sí? Estaban abusando de sus trabajadores, los tenían de sol a sol, y si no les pagaban el trabajo que habían hecho en ese día, las personas eran tan pobres que vivían del día al día, entonces si no les pagaban no tenían para comer ese día, ¿verdad? Entonces podían morir hasta de hambre, de desnutrición. Entonces esas son las injusticias que Santiago está enfatizando a los ricos, ¿verdad? De esta época. Y entonces sigamos leyendo el versículo 4, dice, así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario, dice, el dinero que no les pagaron clama en contra de ustedes, los reclamos de quienes les escuchan sus campos, de quienes les cosechan sus campos, han llegado a los oídos del Señor, de los ejércitos celestiales. ¿Ves? La gente estaba orando y estaba clamando y pidiéndole a Dios por justicia, ¿verdad? Y dice Santiago, la voz de este pueblo ha llegado a los oídos del Señor. Él es el Dios de los ejércitos, el que hace justicia, el que no deja solos ni desamparados a los oprimidos, a los humildes, ¿verdad? Así que sigamos aquí viendo. En Lucas 10:7 también habla aquí que los ricos egoístas han obtenido su riqueza, a estos ricos egoístas que han obtenido esas riquezas injustamente. La Biblia no deja lugar a dudas de que el obrero es digno de su salario. Mira lo que dice Lucas 17. No cambien de una casa a otra, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den, no duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. ¿Sí? O sea, la Biblia es, en ese sentido, es categóricamente, ¿verdad? Defiende la justicia social, defiende a los oprimidos, a los pobres, a los que han violado sus derechos. El Señor es el juez, ¿sí? De los oprimidos. Él viene al rescate, Él viene a ayudar a esas personas. Así que Santiago dice entonces que no pongan su confianza en los ricos. ¿En qué? En las cosas materiales, verso 1. En la riqueza que se pudre, verso 2. En la ropa fina que se convierte en trapos carcomidos por polillas. El oro y la plata que se corrompe, se oxida, verso 3. Que no pongan sus confianzas en los tesoros acumulados, porque será la causa de su condenación en el día del juicio, por ser derivados de ganancias deshonestas. Y verso 4. ¿Qué cosas sí deben hacer entonces los ricos? ¿Verdad? Leamos el verso 4. Vamos a ver si lo pasamos por acá. 5:4. Sí, aquí está. Así que escuchen, dice, oigan vamos a rezar un
diapositivas anteriormente, y dice, así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario, dice, el dinero que se les pagaron clama en contra de ustedes. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a oídos del Señor. Entonces aquí Santiago dice, ok, hay una cosa que sí tienen que hacer los ricos. Escuchen el clamor de sus obreros, ¿sí? Que son asalariados. Escuchen sus protestas. Ellos, a quienes ustedes han estafado, a quienes han robado salario y que están exigiendo tratos justos. Escúchenlos. No ignoren sus peticiones. Porque el Señor dice que el asalariado es digno, y todo jornalero es digno de su salario, ¿sí? El obrero es digno de un salario justo. Los jornaleros entonces, como dijimos, vivían en Palestina al borde de la pobreza. Su jornal diario era muy escaso, les resultaba imposible ahorrar, no podían ahorrar nada. Y si se les retenía su jornal, su salario diario, aunque fuera solo por un día, sencillamente ni él ni su familia entonces iban a poder comer. Era por eso por lo que las misericordiosas leyes de la Escritura insistían una y otra vez en cuanto al pago puntual del salario a los trabajadores. Así que vemos aquí que Dios es justo y escucha el clamor de los que claman por justicia, ¿sí? De los oprimidos, de los maltratados. Dios les hace justicia. Mía es la venganza, dice el Señor. Mira lo que dice Romanos aquí, Romanos 12, 19. ¿Sí? Mía es la venganza, dijo el Señor. ¿Sí? Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Romanos 12, 19. Qué hermoso es, ¿verdad? Saber que Dios está del lado de los oprimidos. Dios está siendo justo, ¿verdad? Y haciendo justicia a aquellas personas que han sido engañadas, que han sido estafadas, que no les han pagado su jornal diario, ¿verdad? Su jornal que merecen de acuerdo a su trabajo que se han ganado honestamente. Así que hay condenación para todos aquellos ricos que solo han pensado en sí mismos, como lo leímos en el verso 5, ¿verdad? Lujos egoístas, que se dan lujos egoístas y solo buscan satisfacer sus deseos, han condenado y maltratado a personas inocentes. Así que, ¿cuánta gente conocemos, sí? Viniendo actualmente, ¿verdad? Hoy en día, que se han peleado por una herencia, ¿verdad? Han estafado, se han vuelto ricos porque le han robado incluso a sus propios hermanos, ¿verdad? O a otras personas, falsificando documentos con tal de adquirir más bienes materiales y más riqueza. Han cometido fraude y han sido injustos con sus familiares, sin importarlos, incluso dejarlos en la calle. O sea, estas son las cosas que Dios condena. No hay libro en ninguna literatura que hable tan explosivamente de la injusticia social como la Biblia, ni que haya actuado tan poderosamente en la dinámica social. No condena la riqueza, la Biblia no condena la riqueza como tal, pero no hay libro que insta más en la responsabilidad de la riqueza, ¿sí? Y en los peligros que acechan al que tiene abundancia de las cosas de este mundo. Así que para los ricos, Santiago también les tiene esta advertencia, ¿verdad? Que no pongan su confianza en las cosas materiales, ni en su ropa, ni en sus bienes, ni en sus ganancias, porque todo eso es pasajero, ¿sí? Es temporal, y especialmente Santiago hace una advertencia a aquellos ricos que solo piensan en sí mismos y están oprimiendo a la gente asalariada, ¿verdad? Si tú tienes negocios, si Dios te ha bendecido, tienes bienes materiales, sé justo con tus empleados, págales un buen salario, buenas prestaciones, seguro médico, y trátalos bien. Vas a ver cómo ellos te van a responder y te van a ayudar a que tu empresa, tu negocio siga floreciendo. Pero si tú te portas mal, no eres consciente, no les pagas, les robas, la gente se va y se va maldiciendo y tirando maldiciones en contra de los patrones, ¿verdad? Que no se portan bien, que son unos avaros, que no pagan bien. Así que
el consejo de Santiago es de que a los ricos, de que sigan estos consejos en la palabra de Dios para que todo les vaya bien. Amén. Así que dice aquí Santiago 5:5, seguimos leyendo. Sus años sobre la tierra, dice, los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Verso 6. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Santiago está hablándole a estos ricos que incluso habían asesinado a personas inocentes. Y le dice, va a haber un juicio, ¿verdad? Donde van a tener que dar cuentas. Así que la cuarta advertencia que Santiago le da ahora viene a nosotros, los hermanos en la fe. Ahora Santiago nos va a hacer ciertas advertencias también a nosotros los hermanos, ¿verdad? En la fe, es que los seguidores de Cristo. Dice ahora, verso 7, amados hermanos, tengan paciencia, dice, mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. ¿Sí? Santiago está usando aquí el ejemplo del agricultor. ¿Cómo es un agricultor? ¿Sí? ¿Es cierto que con paciencia debe esperar las lluvias del otoño y de la primavera? ¿Sí? Con ansia debe esperar a que maduren los preciosos frutos y cultivos. ¿Sí? La iglesia primitiva vivía en una gran expectación de la segunda venida de Cristo. Y Santiago exhorta entonces a los suyos a seguir esperando con paciencia a la venida del Señor, como un agricultor, ¿verdad? Que está esperando la cosecha y los frutos, ¿verdad? Tiene que esperar, porque ya falta poco, ¿sí? El campesino tiene que esperar las lluvias tempranas y las tardías. Las primeras y las postreras lluvias se mencionan mucho con frecuencia en la Biblia. Así que, ¿por qué tenían una gran importancia en Palestina? Por ejemplo, pues las lluvias tempranas eran las lluvias del otoño y ayudaban a que germinara la cosecha y las semillas. Y las lluvias tardías eran las de la primavera, sin esas lluvias no podían madurar las cosechas. El campesino entonces necesita tener paciencia para dejar que la naturaleza haga su tarea, su trabajo, su obra. Y el cristiano necesita entonces tener paciencia para esperar el regreso de Cristo. ¿Te das cuenta? Seamos entonces pacientes y animémonos unos a otros porque la venida del Señor está cerca. Leamos el verso 8. Dice, ustedes también deben ser pacientes, anímense porque la venida de nuestro Señor está cerca. Pero, ¿sabes? Nadie sabe la hora ni el día en que la venida del Señor se presente, ¿sí? En el tiempo en que Santiago escribió esta carta, muchos estaban esperando ya la venida del Señor. Decían, ya el Señor está cerca, ¿verdad? Las señales lo dicen. Entonces algunos estaban ya dejando incluso de trabajar, ¿verdad? Estaban ya de holgazanes ahí, ya no querían hacer nada, porque decían, bueno, ya el Señor viene, incluso no querían ni que pagar sus deudas, ¿verdad? Pero no, Santiago dice, el Señor no tarda su venida, ¿verdad? Anímense unos a otros, sean pacientes, y no se desesperen. Ya el Señor viene pronto, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Sí, que el Señor viene como un ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Sin que nadie lo esté esperando, ¿verdad? Pero ¿qué nos manda? Vamos a ver aquí algunas advertencias que nos da Santiago como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Veamos ¿qué dice Mateo 24:36? Acompáñenme ahí a buscar Mateo 24:36. Dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Así que tenemos que estar alertas porque las señales indican que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Él prometió venir por su iglesia, llevarnos con Él, ¿verdad? Y los muertos en Cristo iban a resucitar a sus tumbas y irían primero allá, ¿verdad? Los que se nos han adelantado, ¿sí? Entonces estamos esperando ese momento glorioso en que el Señor aparezca en medio de las nubes, ¿verdad? Las señales lo indican, dice, cuando hayan rumores de guerra, cuando hayan pestes, cuando hayan hambres, pandemias como esta que estamos pasando, ¿verdad? Son señales cuando hayan desastres naturales, inundaciones, incendios, volcanes haciendo erupción, lo vemos en todas partes del mundo, va habiendo tsunamis y tantas cosas, terremotos, etc.
Así que nadie sabe ni la hora ni el día en que vendrá el Señor. Tenemos que estar alerta. Lo único que dice el Nuevo Testamento acerca de la segunda venida es que será tan repentina como un relámpago en la noche y tan inesperada como el ladrón que viene en la noche. Mateo 24-27. Como seguidores de Cristo, entonces tenemos ciertas obligaciones. Número 1, tenemos que estar siempre alertas. 1 Pedro 4:7. A la larga de espera no debemos de desesperarnos, ¿sí? Ni olvidarnos, porque 2 Pedro 3:4 dice que Dios no ve el tiempo como nosotros. Para Dios 1000 años es como si fuera un solo día, ¿sí? Las vigilias de la noche. Y el que pasen los años no quiere decir que haya cambiado Dios de plan o que se haya olvidado de su promesa. Número 2, también tenemos que no quejarnos los unos de los otros para no ser juzgados. Leamos el versículo 9 que dice Santiago 5:9. Dice, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, porque, pues miren, el juez ya está a la puerta. O sea, la queja es algo que en la Biblia lo vemos que Dios no le agrada la queja, cuando nos estamos quejando y refunfuñando por todo. Acordémonos qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Vagaron por 40 años, estuvieron vagando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tuvieron fe, porque estuvieron quejándose siempre, que porque había mucho sol, que porque mucho frío, que porque el agua estaba amarga, que porque no había carne, que el maná que les daba no les gustaba. Solo quejándose y pensando en volver a Egipto otra vez. Y Dios los condenó 40 años en el desierto, ¿verdad? Y toda esa generación ahí murió por quejones. Así que vemos aquí que Dios no le gusta que nosotros juzguemos y nos quejemos, para así no seamos juzgados. Ejemplo, el problema de la queja, ya lo vimos en el Antiguo Testamento, en el desierto. Y también nos habla acerca de la paciencia de los profetas. Veamos el verso 10, que dice: amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia, dice, durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mira, está poniendo ahora Santiago el ejemplo de los profetas. Siempre es de gran consuelo saber que otros ya han pasado por lo que nosotros tenemos que pasar. Santiago nos recuerda que los profetas y los hombres de Dios no habían podido cumplir su ministerio ni dar testimonio si no hubieran sido capaces de resistir pacientemente. Les recuerda que Jesús mismo había dicho que el que perseverare hasta el final sería bienaventurado, porque será salvo. Mateo 24:13, a ver, busquémoslo aquí. Mateo 24:13 dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Hablando de que permanezcamos siempre firmes en el Señor, ¿verdad? Que no nos desesperemos, que persistamos hasta el final, ¿sí? Así que bienaventurados aquellos que perseveren hasta el final, porque serán salvos. Mateo 24:13. Así que les honramos entonces a los profetas, porque ellos resistieron con firmeza en tiempos de dolor. Y Santiago da el ejemplo aquí de Job, ¿sí? Job, al final vemos cómo Dios fue bueno con él. Veamos el verso 11, 5:11. Dice: hermanos, en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempos de dolor, por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Te invito a que cuando tengas tiempo leas esta hermosa carta de Job en el Antiguo Testamento. Conozcas su historia, que Job sufrió mucho, tuvo pérdidas materiales, bienes. Fue un hombre rico que perdió todo, hasta sus hijos, ¿verdad? Tuvo una gran calamidad y le cayó una gran enfermedad en su cuerpo incluso. Pero ¿sabes qué hizo Job? Job nunca perdió la fe en Dios. ¿Sabes qué dijo? He aquí, aunque él me matare, dice, en él esperaré. Job 13:15. Mas he aquí, en el cielo está mi testigo y mi testimonio en lo alto. Job 16:19. Yo sé que tengo un Redentor que está vivo. Mi Redentor vive, dijo Job 19:25. Así que fue la fe que mantuvo firme a Job y que le permitió salir triunfante por la otra orilla, porque el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Veamos Job 42:12, en Santiago 5:12. Dice así, Santiago 5:12: pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Entonces vemos aquí que Santiago ahora nos pone el ejemplo, ¿verdad?
Nos habló de los profetas, nos habló de Job, de cómo resistió hasta el final, y que en la vida vamos a tener momentos en que vamos a necesitar de permanecer fieles a Dios hasta el final, ¿sí? Y así como lo hizo Job. Ahora Santiago está hablando de otro tema. No jurar por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. ¿Te das cuenta? Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. El Señor no quiere que juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que tengamos, en otras palabras, que tengamos palabras, dice, ¿verdad? Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que cuando tú te comprometes a hacer un negocio, un trato con alguien, que seas de confianza, seas de fiar. Si tú dices vas a pagar, pues que vas a cumplir, vas a pagar, ¿verdad? Si dices que vas a hacer algo, que lo cumplas, ¿sí? Y no que quedes mal después, ¿verdad? Que digas sí lo vas a hacer y no lo hagas y no lo cumplas, ¿sí? Así que no juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, dice verso 2. Se hacía una gran distinción, vamos a ver que en ese tiempo se hacía una gran distinción, especialmente en el mundo judío, entre juramentos que obligaban y juramentos que no obligaban. Cualquier juramento en el que se menciona el nombre de Dios se consideraba entonces obligante por necesidad. Que si decía que lo juraba en nombre de Dios, sí lo iba a cumplir, era casi seguro. Pero si no se mencionaba expresamente a Dios, se decía que no era un juramento que obligaba, o sea, no estaba él obligado a cumplirlo. La costumbre de tomar juramentos por cualquier cosa no era más que una prueba de lo frecuente que era mentir y defraudar. Por eso se dio esta costumbre de estar jurando en nombre de Dios, porque ya la gente ya no le creía a las personas. Si no juraba en nombre de Dios, entonces decía, entonces no estás hablando en serio, no vas a cumplir. Júramelo. Decía, sí, te lo juro, pero no debería ser así. En una sociedad honrada no hace falta juramentos. Es solo cuando no se puede uno fiar de la palabra de nadie, cuando se recurre a los juramentos. Santiago repite aquí la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. En Mateo 5:33 es lo mismo, porque ¿te recuerdas que Santiago fue medio hermano de Jesús? Él estuvo presente cuando Jesús estaba enseñando ahí en el Sermón del Monte, escuchó cuando el Señor decía estas palabras, que tu sí sea sí, que tu no sea no, no jure ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nadie. Y él se está recordando, recordando las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que era sumamente necesaria en los días de la iglesia primitiva y que es necesario hoy en día también, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. El punto de vista del Nuevo Testamento es que todas las palabras se dicen en la presencia de Dios y deben por tanto ser ciertas, y estaría de acuerdo en que el cristiano se le debe conocer como persona de honor y sería totalmente innecesario tomarlo en juramento. El Nuevo Testamento no condena todos los juramentos, pero deplora la tendencia humana a la falsedad, que los hace a veces necesarios. Simplemente digamos sí o no, para que no pequemos y seamos condenados por no cumplir. Pensemos entonces antes de hacer o proponernos hacer algo. No prometamos algo, sino entonces vamos a cumplir. Así que estas son las recomendaciones que nos da Santiago. Espero que te hayan servido de mucho y que la podamos poner en práctica, porque verdaderamente vale la pena, ¿sí? Si te recuerdas, dice no juzgar a los demás, ¿sí? Nos dio advertencias de que no juzguemos para que no seamos condenados, y también nos dio advertencias para los que confían en sí mismos, acerca del día de mañana, que siempre digamos, si Dios quiere, haremos esto y aquello, ¿verdad? También Santiago dio advertencias a los ricos, a no poner su mirada en las cosas materiales y a pagar salarios justos, ¿verdad? A escuchar el clamor de las personas, ¿verdad? Que están pidiendo por justicia. Dios defiende a los oprimidos, ¿verdad? Vimos ahí. Y también Santiago nos dio varias advertencias a nosotros los hermanos en la fe, acerca de esperar con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ya está cerca, ¿verdad? Así como el agricultor que espera con ansias las cosechas, ¿verdad? Los frutos de sus siembras. Así que tenemos que estar siempre preparados porque la venida del Señor está cerca. Y Santiago termina con esto, de que no nos quejemos unos a otros porque seremos juzgados, la queja, ¿verdad? Y también que nos animemos con estas palabras
unos a otros, ¿verdad? Que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Y nos exhortó a que estemos pendientes de la venida del Señor, a que nos exhortemos con estas palabras unos a otros, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que no juremos en vano. Así que vamos a continuar la próxima semana, siguiendo por el capítulo, terminando esta serie de la fe puesta en acción del libro de Santiago. Vamos a concluir el capítulo 5, ¿verdad? Y vamos a terminar con la oración. Así que no te lo pierdas la próxima semana, vamos a estar estudiando algo muy importante que Santiago dice acerca de la oración. Así que te dejo entonces con nuestra dirección de nuestra página web para que te comuniques con nosotros. Aquí está nuestra dirección en Facebook, en YouTube, y nuestro correo para que nos mandes un mensaje, te comuniques. Queremos saber de ti y queremos orar contigo si tienes alguna necesidad. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Somos los pastores Mario y Pati Torres de aquí de la ciudad de Rockford, Illinois. Si tienes amigos, amistades por acá, vente, estamos ubicados en el 3525 Broadway, los domingos a la 1 de la tarde. Aquí te esperamos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por tu hermosa palabra, Señor, que nos anima y nos ayuda a ser mejores, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, Señor, todos estos consejos, todas estas advertencias que nos ha dado Santiago, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos ayuda a ser mejores cada día, a conocerte cada día más. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita estar preparados, Señor, poniendo la mirada en ti, Señor, que tu venida está pronta, Señor, que estemos velando, Señor, que tú puedes venir hoy, Señor, que estemos preparados para tu venida, Señor, que está cerca. Te damos gracias, Señor. Ven, Señor Jesús, dice tu palabra. Ven, Señor, te esperamos, Señor. Gracias por tus promesas, Señor, por tu hermosa palabra. Yo te pido si hay alguna persona aquí que nos está viendo, que está en necesidad, que aún no te conoce, Señor, toca su mente, su corazón, que tu Espíritu Santo lo llene, Señor, y le dé la paz que solo tú puedes dar. Te doy gracias por sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, soy el pastor Mario Torres y aquí nos vemos hasta la próxima semana. La paz de Dios esté contigo. Bendiciones para todos.